Bienvenidos a Mentoring Moments. Mentoring Moments es una subserie del podcast E-Commerce Edge. Está compuesta por fragmentos tomados de las sesiones de mentoría individuales y grupales de Jason. Episodio de E-Commerce Edge Podcast conmigo, Jason Greenwood, tu anfitrión, y hoy tienes un 2x1. Te espera un verdadero regalo especial. En lugar de tener al típico invitado, hoy tengo 2 en 1 para ustedes y estoy seguro de que voy a destrozar sus nombres, pero Toisa Littendorf, espero no haberlo dicho tan mal. Miembro del Consejo Ejecutivo para Leading Change, directora senior de capacidades comerciales en Kianova y todos nosotros. El tuyo es más fácil. Dan Hooker, ese fue mucho más fácil y espero no haber destrozado el tuyo. Profesor de la Facultad de la Escuela de Posgrado de Administración Johnson de Cornell, bienvenidos al podcast a ambos. Es genial estar aquí. Lo agradecemos. Hola Jason y hola a los oyentes. Tenemos suerte de estar aquí. Gracias por recibirnos. Es un verdadero placer tenerlos hoy para este viaje. Y les decía fuera del aire que una de las cosas que más me encanta de tener un podcast en este ámbito es que puedo hablar con personas que son mucho más inteligentes que yo en sus áreas de especialización. Es imposible ser un experto en todo, por más que lo intentemos. Por eso siempre trato de invitar a personas de orígenes muy diversos, con experiencias muy distintas y con todo un bagaje de vida que yo simplemente no tengo, y ellos me ayudan a iluminar el camino y de paso a mi audiencia. Así que realmente estoy esperando con ganas esta conversación de hoy. Y Dan, señalaste que tiendo a inclinarme hacia el lado más técnico del comercio electrónico. Y aunque eso es cierto, realmente creo que cuanto más tiempo llevo en este juego y cuanto más tiempo hago esto, y especialmente desde que soy consultor independiente, el liderazgo, para bien o para mal, es en realidad el factor más determinante del éxito de las organizaciones con las que trabajo. Independientemente de la tecnología, pueden ir y construir el Ferrari de la tecnología, pero al final del día, si el liderazgo es deficiente, y esto lo veo muy a menudo, cuando el liderazgo simplemente no tiene una visión clara, no trabajan partiendo de la experiencia del cliente, ni siquiera pueden decirme el tipo de experiencia que quieren crear para su cliente cuando voy a hablar con ellos. Entonces, ¿cómo puedo ayudarles a diseñar esa experiencia si ni siquiera saben cómo debería ser? Y les cedo la palabra a ustedes para que hablen sobre su historia, su trayectoria, un poco sobre cómo llegaron a estar en este sector. Pero creo que el enfoque de hoy va a estar principalmente en el liderazgo, la gestión del cambio, en cómo ayudamos a las personas a visualizar un futuro del que quieran formar parte y subirse al autobús con nosotros. Porque mira, todo lo que hacemos en los negocios todavía requiere de personas. Hasta que los robots humanoides tomen el control y nuestro dominio sea reemplazado, todavía se necesita a las personas, ¿verdad? Todavía necesitamos a esas personas para que todo suceda hasta que lleguen esos bots autónomos y lo hagan todo por nosotros. Así que eso es lo que hacemos en Hard Cornell. Formamos a grandes seres humanos, pero voy a dejar que Tamisa se presente primero y luego podemos hablar. Nos unimos para crear el programa Omnicanal original hace 4 años. Así que Toisa, te dejo a ti primero. Y Jason, acertaste con mi nombre. Así que 100% perfecto. Muchas gracias. Así que estoy realmente emocionada de estar aquí y hablar sobre algo que es tan cercano y querido para mí, que es desarrollar personas, y de eso se trata todo esto. Al final del día, tienes toda la razón. Es la inversión en nuestra gente. Las personas son el corazón de la organización. Así que tengo el increíble trabajo de liderar todo eso para nuestra organización comercial. Y he estado antes en Kellogg, ahora en Kellanova, durante 36 años. Así que he tenido la oportunidad de trabajar en varias funciones diferentes, lo que realmente me ha permitido experimentar la empresa de muchas maneras distintas y poder dar un paso atrás y ver la compañía de una forma muy holística. Así que programas como este realmente pueden impulsarse hacia adelante. Solo hay que entender lo suficiente sobre la organización, cómo funciona y qué necesita la gente. Y no podría estar más emocionada de hablar sobre cualquier cosa que tengan para nosotros hoy. Y por supuesto, también es increíble estar aquí con Dan. Hemos tenido esta colaboración durante varios años, ya hablaremos de ello. Y Dan, te paso la palabra. Muy bien, gracias señora Jason. Comencé aquí en Cornell hace mucho tiempo y luego salí a lo que llamo el mundo real durante unos 29 años, principalmente en el sector minorista tradicional. Así que pasé un tiempo en Aldi, que en estos días está creciendo rápidamente.
Pasé 14 años de mi carrera en una empresa llamada Damon Worldwide, donde trabajábamos con minoristas para desarrollar su estrategia de marca propia, desde la ideación hasta la ejecución, para lograr que ese producto llegara al carrito del comprador o se entregara a domicilio. Luego di el salto a una startup uniéndome a Jet.com, que fue adquirida por Walmart, y gestioné la cartera de productos de consumo de marca propia de Walmart en línea durante unos 2 años. Luego tuve la oportunidad de regresar a Cornell como miembro de la facultad en 2019, donde ayudo a moldear las mentes del futuro. Y aquí en Cornell enseño en el programa de gestión de la industria. Enseño marketing y cadena de suministro en clases de posgrado y pregrado. Y fue ahí donde Timomis y yo también cruzamos caminos. También trabajo en programas ejecutivos con empresas como Kelnova para ayudar a nuestros líderes o futuros líderes en el mundo de alimentos, consumibles y venta minorista a tomar buenas decisiones, contratar excelentes personas y liderar sus negocios. Wow. Y corríjame si me equivoco, pero la forma en que ustedes colaboran principalmente es creando programas de capacitación interna dentro de Kianova para desarrollar capacidades de liderazgo dentro de la empresa. ¿Es ahí donde ustedes se cruzan dentro del negocio de Kionova? Sí, sí, múltiples síes. Y creo que Timisa puede responder eso con más detalle. Pero antes de llegar a eso, tal vez cuente una historia de cómo nos unimos. Entonces, ¿cómo fue tu amisa hace ya 4 años? Vaya, hemos hecho mucho en este corto periodo de tiempo, pero al salir del COVID, el enfoque en el comercio digital, el cambio de las tiendas físicas a las compras en línea y recibir tus productos a domicilio, obviamente Jason despegó o explotó. Y Cornell ha dirigido el programa ejecutivo de alimentos durante 62 años, más tiempo del que yo he estado vivo. Y tenemos muchos socios con los que organizamos ese programa. Uno de ellos es Ajo del High, el gran minorista de la costa este aquí en Estados Unidos y también en Europa. Y ellos se acercaron a Cornell y dijeron, oye, este tema del canal está ocurriendo muy rápido. Necesitamos mejorar las capacidades de nuestra gente. ¿Tienen algún programa que ofrezcan actualmente para líderes o ejecutivos en Cornell? En ese momento no teníamos, ellos tampoco en ese momento. Así que dijimos, oye, vamos a crear uno. Y así fue como comenzó este tipo de colaboración. Y una de las primeras personas a las que nuestros socios llamaron fue Toisa. Conozco a Timisa. Ella es fantástica. Es una gran líder. Está haciendo cosas realmente interesantes en Kianova. Vamos a integrarla en este grupo y vamos a crear este programa que terminamos llamando OMN, el programa de liderazgo de canales. Así fue como todos nos unimos. Al menos Timom, Sinora y yo unimos el programa original. Creo que Toisa puede responder específicamente sobre cómo trabajamos juntos para diseñar programas de liderazgo, no solo con Cornell, sino también dentro de Kelonova. Sí, y yo diría que va más allá del liderazgo tradicional. Así que en realidad es una capacitación funcional. Si lo piensas, acabamos de hacer un programa de liderazgo en redes de medios minoristas, este programa de liderazgo omnicanal. Y por eso diría que es un poco más amplio, incorporando esas capacidades funcionales que son increíblemente importantes. Pero lo que me gusta de Cornell, pienso en Cornell casi como la trifecta porque aportan esa excelencia académica. También tienen una investigación innovadora y de vanguardia. Y luego profesores como Dan, que han estado en la industria, hablan nuestro idioma, son increíbles. Así que todo eso combinado realmente ayuda a equilibrar un programa cuando lo estás desarrollando. Y sin mencionar a los líderes que traemos para hablar, tienes a los líderes visionarios y tienes una oportunidad para que muchos minoristas y fabricantes puedan reunirse y compartir las mejores prácticas en un solo lugar. No se tiene esa oportunidad muy a menudo. Y francamente, ¿cuánto tiempo, cuántas oportunidades tienes de pasar 4 días haciendo networking con un minorista? Y es realmente maravilloso conocer a estos humanos. Y es muy divertido y muy gratificante. Wow. Lo siento mucho. Así que lo tenía girado al revés. Así que en realidad fue usted quien vino a ayudar a desarrollar y contribuir al programa que Dan estaba desarrollando, no al revés, él trabajando con usted para desarrollar un programa específicamente para el equipo de Canova. Lo entendí al revés, pero supongo que ese programa también es aplicable dentro de la organización Canova en muchos casos.
absolutamente. Y nosotros hacemos lo contrario. Por ejemplo, he traído a Dan para desarrollar un programa llamado Piensa como un minorista, muy personalizado para Canova. Es importante para nosotros realmente dar un paso atrás y poder resolver esos problemas de los minoristas. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que entender lo que el minorista tiene que hacer día tras día, las decisiones que debe tomar, todas las cosas que afectan a nuestros minoristas. Así que desarrollamos un programa personalizado llamado Piensa como un minorista. Así que hacemos ambas cosas. Nos movemos en ambas direcciones. Dan, te interrumpí. Solo iba a agregar que a veces es un poco anecdótico cuando, por ejemplo, acabamos de lanzar el programa de medios minoristas y escuchas a ejecutivos que son líderes en su industria en la cima del juego en medios minoristas, marketing digital o cadena de suministro diciendo, caray, no he estado en una clase universitaria en, no sé, 30 años o 20 años. Digo esto porque cuando armamos estos programas, tratamos de equilibrar la experiencia de los profesores de Cornell con la de la industria. La frase que se me ocurrió cuando trabajamos juntos para desarrollar el primer programa fue, construido por la industria, impulsado por Cornell. Así que el motor de Cornell, por decirlo así, los profesores y específicamente en Cornell Tech, donde está nuestro centro tecnológico, es donde organizamos algunos de los programas. El hecho de que los profesores se enfocaran en temas como inteligencia artificial, optimización de la cadena de suministro, transformación digital y lo más novedoso en marketing digital. Pero necesitábamos líderes y expertos de la industria para realmente hacer que el contenido fuera algo que los participantes pudieran llevarse a casa y utilizar. Sí, en este caso nos acercamos a Toisa para crear este primer programa, pero en realidad es una verdadera colaboración entre específicamente Tamisa Kelnova y Cornell. Creamos estos programas juntos. Hablamos sobre el contenido, hablamos sobre el profesorado, hablamos sobre los líderes de la industria, hablamos, disculpa, de cosas como cuál es la RXR favorita de Dan para traer al programa, porque es mi snack favorito cuando necesito un impulso de energía, o cuál es su Pop Tart favorito. Y bromeo un poco, pero sí hablamos de esas cosas porque los detalles importan. Pero es una verdadera colaboración para ofrecer contenido líder en la industria. Me encanta eso. Cuando pensamos en la estructura de estos programas, ¿se considera esto un programa de posgrado? ¿Son estos programas de un mes, de 2 meses, como un trimestre? ¿Cuál es la duración, la profundidad? ¿Hay una certificación al final de eso? Una vez que alguien completa el programa, ¿cómo suele ser la estructura de la educación? Sí, excelente pregunta. Y puedo abordar eso primero y creo que también añadiría en un momento donde creo que TSA hace un trabajo maravilloso con algunos de sus socios al difundir y compartir información. Pero la respuesta es que depende para estos programas específicos que llamamos programas de inscripción abierta, como el programa de Retail Media, el programa Omnicanal y el programa Ejecutivo de Alimentos. Normalmente duran 4 días. Creemos que ese es el punto ideal para los ejecutivos en cuanto al tiempo que pueden alejarse de sus trabajos cotidianos. Laborales. Sí, después de eso ya se vuelve mucho tiempo y la gente está ansiosa por salir de ahí y regresar a casa con sus familias también. Así que son alrededor de 3 a 4 días. Todos los programas ofrecen un certificado de Cornell. Así que obtengo un certificado en liderazgo omnicanal o un certificado en estrategia de medios para retail. Eso es a través de Cornell y requiere una cierta cantidad de horas de participación y trabajo. Y luego tenemos programas de certificación personalizados. Cornell tiene una amplia gama de cursos de aprendizaje en línea a los que Kelnova también ha recurrido o utilizado, pero cubrimos toda la gama de cosas que ofrecemos. Y también me gusta hacer, como la señora Chirler, la forma en que difunden y comparten la información. Creo que también es bastante asombroso, para ser honesto. Me refiero a Tiger Hall. No sé si es apropiado hablar de eso, pero ustedes son los mejores en su clase cuando se trata de compartir información. Oye, si te nominan para uno de estos programas en Kelnova y asistes, tienes que ser capaz de llevar el mensaje de vuelta a la organización y escalarlo, porque no serán solo 10 personas las que asistan y obtengan esos aprendizajes. Queríamos traerlo de vuelta y poder compartirlo. Así que lo hacemos a través de podcasts automatizados, a través de una plataforma de aprendizaje social que llamamos Tiger Hall. Así que es bastante impresionante. Wow. Y eso es exactamente Toisa.
Entonces, usted es el director senior de capacidades comerciales en Kianova. Entonces, esto abarca todo desde la educación hasta el aprendizaje práctico, tratando de crear la escalera que las personas puedan alcanzar dentro de la empresa y crecer dentro de la empresa y desbloquear nuevos niveles de, supongo, remuneración y liderazgo senior y todo ese tipo de cosas. Y ayudas a gestionar ese camino, esa ruta de aprendizaje y crecimiento personal, crecimiento profesional dentro de Kelnova. ¿Ese es más o menos tu cometido? Así es. Y me encanta todo eso. Así que me gusta decir que mi equipo es la fuerza impulsora para construir el capital de conocimiento en la organización. Y eso es exactamente lo que hacemos. Y trabajamos muy de cerca con recursos humanos porque ellos son los responsables de la estrategia de talento. Siempre estamos alineados con ella. Tenemos una propuesta de valor de aprendizaje y desarrollo. Así que nos mantenemos muy fieles a nuestra estrategia y a lo que hacemos. Y al final del día, queremos fomentar esa mentalidad de aprendizaje intencional. Porque en Kianova queremos que todos aprendan, crezcan y prosperen. Y no es diferente a los programas que Cornell desarrolla y que Dan dirige. Quieres que todos puedan participar, compartir esos aprendizajes y ser capaces de aprender, crecer y prosperar. Y supongo que como estos parecen ser programas digitales orientados a lo digital desde el principio, no es necesario que vengas físicamente a Cornell y te sientes en el aula. Supongo que algunos de estos son virtuales, que puedes asistir a estos cursos de manera virtual y entregar los trabajos también de forma virtual. No todo es presencial. Eso es lo mejor. Así que en Kelnova tenemos un enfoque de aprendizaje muy combinado. Algunos de nuestros programas son presenciales. Los que realmente necesitan ser presenciales, obviamente, algunos puedes aprenderlos a través de podcasts cortos, lecturas rápidas, videos, cosas así. Pero este programa es bastante intenso y es presencial. Así que sí, supongo. Eso significa que la gente vuela desde todo el país y se queda en un Airbnb local o en un hotel o lo que sea y hace los 4 días seguidos del programa o como sea, y básicamente es algo intensivo. Oh, es intenso. Permíteme intervenir y describir el programa que tendrá lugar la próxima semana. Tenemos nuestra cuarta cohorte en el programa de liderazgo de Tay Channel y como mencioné antes, se lleva a cabo en Cornell Tech. Cornell Tech es nuestro campus en Roosevelt Island, en la ciudad de Nueva York. Así que yo lo llamo un pedazo de paraíso. Estás en una isla en Manhattan. Realmente no sientes que estés del todo en la ciudad. Tienes el río y tienes una brisa. Es simplemente un lugar impresionante y hermoso para estar. Así que tenemos un campus justo al final de Roosevelt Island. Hay un hotel allí. Los participantes llegan en avión y la próxima semana realmente vienen de todo el mundo. Tenemos participantes de Europa, Sudamérica y Estados Unidos que vienen para este programa. Se hospedan en el hotel que está conectado al campus. Y luego tenemos 3 días y medio de aprendizaje intenso. Además de lo que hacemos en el aula, tenemos oportunidades de networking con cenas y tiempo para estar juntos fuera del aula. Así que estas personas llegan en avión, pasan 3 días y medio de trabajo intenso en el aula, asignamos proyectos en grupo y los participantes trabajan juntos para resolver algo relacionado con el contenido del programa. Se arremangan y trabajan duro durante largas jornadas, pero aún así nos divertimos mucho y la pasamos muy bien. Tenemos una actividad que llamamos movimiento matutino y nos levantamos temprano y hacemos cosas divertidas por la isla para asegurarnos de que también estemos activos. Si hay sol, también salimos afuera a aprender. Así que es toda una experiencia, aunque es intenso. Es la Universidad de Cornell. Hay que trabajar duro. Me encanta. Y cuéntame un poco sobre el esquema de algunas de las áreas clave, temas o materias que se abordan en el programa de liderazgo omnicanal. ¿A qué tipo de cosas estaría expuesto desde una perspectiva de aprendizaje si participara en este programa? Te lo contaré porque está ahí afuera y estamos justo en esto. Así que comenzamos con algunos de nuestros líderes. Holdell se encarga de dirigir la primera sesión para inaugurar el evento con su estrategia de primero la tienda y la importancia de liderar la tienda cuando se trata de cumplir con los pedidos y encontrarse con el cliente donde el cliente compra y entregarles sus productos justo en el momento en que los quieren. Por lo general, todos quieren sus cosas más rápido. Tenemos estudiantes con los que nos hemos asociado con Nielsen IQ para analizar las tendencias actuales.
Contamos con algunos de nuestros socios de Advantage Solutions, que actúan como intermediarios entre las empresas de bienes de consumo y los minoristas para ofrecer todo tipo de servicios de marketing. Verán estrategias de IA sobre cómo implementar la inteligencia artificial para ayudar a ser más productivos en su flujo de trabajo diario. Tenemos una sesión sobre medios minoristas. Tenemos una sesión sobre medios en tienda, sobre lo que está ocurriendo con las pantallas y una forma de conectar con los consumidores mientras siguen comprando físicamente. Sigue siendo una gran audiencia con nuestro profesorado hablando sobre la importancia del comprador omnicanal. Tenemos sesiones sobre inteligencia artificial. Algunos de nuestros socios, empresas de bienes de consumo, están presentando su visión sobre la identificación, la creación de valor conjunto y la planificación empresarial conjunta. Tenemos sesiones sobre transformación, creo que ya les estoy dando demasiada información aquí. Esto Es genial. Me encanta. esto, liderazgo, ejecución de la cadena de suministro. Y luego cerramos con una sesión de uno de nuestros mejores profesores sobre narración de historias. Porque después de que todos estos participantes pasan 3 días y medio juntos aprendiendo, necesitan regresar a su organización y saber cómo contar esa historia. ¿Qué aprendí? ¿Qué significa esto para mi empresa? ¿Qué significa esto para mi equipo? ¿Qué significa esto para mi negocio? Tratamos de cerrar dándoles a todos los participantes algunas herramientas sobre cómo llevar todo lo que aprendieron de regreso a su organización e implementarlo. Es un programa muy orientado a la acción. Sí, creo que eso es una de las cosas que me encanta, que puedes llevarte algo y ponerlo en práctica, porque cada quien está en un punto diferente de su recorrido en torno a omnicanalidad, así que se ve un poco diferente para cada uno. Y recuerdo, Dan, que en uno de los primeros programas que hicimos, yo en realidad participé y estuve en algunos de los grupos pequeños, y son grupos realmente reducidos donde sientes que puedes compartir mucho. Compartimos mejores prácticas, lo que funcionaba y lo que no. Creo que en realidad estábamos haciendo un estudio de caso juntos, pero era solo un grupo pequeño e íntimo, y realmente llegabas a aprender mucho sobre los demás y mucho sobre lo que funcionaba. Y pensé que era muy beneficioso poder llevar algunos de esos aprendizajes de vuelta a la organización. Sí, es un gran punto que no hay que pasar por alto. Sé que estoy saltando de un tema a otro, pero estuvimos en el programa de Retail Media a principios de mayo y había un observador, un caballero, que era vicepresidente senior de una gran marca de bienes de consumo masivo, que me dijo, oye Dan, esto es genial. Estás trayendo contenido nuevo a la industria. Y él dijo, recuerdo cuando estuve en el programa ejecutivo de alimentos, no sé, digamos hace 10 años, y este es otro programa que tenemos. Y dijo que algunas de las personas que conoció allí son hoy sus clientes más cercanos, con quienes hace negocios actualmente. Así que estos cursos crean vínculos entre socios comerciales que perduran durante años. Ahora tenemos personas que regresan a nuestros programas como ponentes invitados y pueden ser líderes senior, pueden ser directores de operaciones o incluso el CEO, que cuentan cómo cuando eran solo gerentes de categoría, digo solo, pero es igual de importante, pasaron por este programa y formaron estos lazos, y ahora dirigen su organización y todavía tienen el manual en su escritorio que les dimos cuando estuvieron aquí en LMBO en mi época. Ya no hacemos eso. Así que ese es otro beneficio. Son estas grandes amistades, asociaciones, redes, simplemente lazos que se crean al trabajar juntos en estos pequeños grupos. Y ambos encuentran que normalmente, y supongo que esto será mayormente anecdótico, pero encuentran que obviamente, digamos que soy alguien de carrera dentro de Kenova y tal vez he ido ascendiendo en la empresa, quizás llevo más de 15 años allí. Y a veces, cuando trabajamos dentro de organizaciones durante mucho tiempo, podemos volvernos un poco miopes porque ese es nuestro enfoque, es quien nos paga el sueldo. Así que tenemos que enfocarnos en esos negocios. Pero a veces, obtener una perspectiva externa o de un tercero o estar expuestos a esas ideas externas realmente puede abrir nuestra mente al arte de lo posible. Y para aquellos de nosotros que vivimos esto todos los días y nuestros consultores trabajan en agencias, integradores de sistemas o para proveedores de plataformas o lo que sea, es una historia diferente. Porque literalmente nuestro enfoque es la tecnología, nuestro enfoque son los procesos, nuestro enfoque son los canales, nuestro enfoque es lo que sea dentro de la industria.
pero para las personas que trabajan en negocios de comercio específicos o en empresas FMCG específicas, ese no es necesariamente su enfoque. Su enfoque está en hacer crecer su negocio. Y por eso siento que esto podría ser el catalizador para iniciar quizás un renovado deseo de aprender, un renovado deseo, una renovada hambre de absorber más información actual de la industria de fuera de su propio negocio. Entonces encuentras que estas personas luego pasan a escuchar más podcasts de la industria o tal vez consumen más contenido del sector o leen más informes de analistas de la industria que intentan ayudarles a mantenerse al día sobre el estado del arte en la industria desde la perspectiva de personas, procesos y tecnología. ¿Encuentras que eso estimula algo dentro de ellos que tal vez no se había estimulado en bastante tiempo? Creo que todo se trata de tener esa mentalidad de aprendizaje intencional, de crecimiento. Si no cambias, te quedarás atrás. Necesitas construir una cultura que fomente esa mentalidad de aprendizaje intencional. Nosotros hemos construido esa cultura. Te diré que con nuestro plan de aprendizaje tenemos un plan de desarrollo de capacidades a 3 años. Así que eso en sí mismo significa que siempre estamos enseñando. Y ya sea que seas nuevo en la organización o que necesites un nivel intermedio o avanzado, tenemos todo el plan de desarrollo de capacidades. Así que nuestra organización está muy acostumbrada a una agenda de aprendizaje continuo y a poder desarrollarse uno mismo. Pero tienes que tener eso y debe ser parte de tu cultura. Y eso es definitivamente lo que hemos construido. Y lo sé porque implementamos una plataforma de aprendizaje social que se trata de mejorar las habilidades de nuestra organización y tenemos una tasa de adopción del 90%. Y por cierto, te mencioné que es totalmente opcional, así que es una plataforma de aprendizaje opcional. Tenemos una tasa de adopción del 90% en nuestra organización comercial. Eso me indica que las personas tienen esa mentalidad de aprendizaje intencional y que quieren aprender. Lo interesante es que creo que algunas personas piensan que los líderes nacen, no se hacen. Y me encantaría conocer la opinión de ambos sobre esto porque en mi experiencia, claro, tal vez hay algunos rasgos de carácter inherentes que hacen que las personas sean más o menos propensas a querer liderar o a ser capaces de liderar. Pero siento que, al menos en mi caso, definitivamente me he convertido en un mejor líder a lo largo de los años porque he leído libros sobre liderazgo, he escuchado a líderes de opinión en el ámbito del liderazgo, he consumido contenido en este mundo. He estado expuesto a grandes líderes como jefes, como mentores, como contemporáneos, trabajando junto a ellos y siento que mí y tal vez la edad también ayude. Ahora tengo 15 años, así que quizá unas cuantas canas más en la cabeza también ayuden, pero y una base de experiencia más profunda de la que puedo extraer y a la que puedo recurrir. Y no hagas esto porque probablemente te va a perjudicar. Pero siento que el liderazgo es algo que mucha gente no considera, especialmente si están atrapados en la rutina diaria de su puesto, su trabajo, la tarea que tienen entre manos. Olvidan que el liderazgo es una habilidad que se puede aprender y que podemos aprender de los grandes líderes que nos rodean. Si hacemos eso, como dices, con intención, si queremos ser grandes líderes, entonces podemos aprender a ser grandes líderes siguiendo el ejemplo de los grandes líderes en la sociedad que nos rodea. ¿Crees que el liderazgo es una habilidad que se puede adquirir, que no necesariamente tienes que nacer siendo un gran líder? Voy a intervenir aquí, Dan. Estoy absolutamente convencido de eso, especialmente en la posición en la que me encuentro. Y mira, he permanecido en una empresa durante 36 años. ¿Cuántas personas hacen eso? Tenemos personas increíbles y tenemos oportunidades extraordinarias para mover el talento dentro de la organización y seguir invirtiendo en nuestro talento a través del aprendizaje mediante programas como los que hacemos con Cornell. Así que definitivamente creo que es una habilidad que se aprende. Yo también diría lo mismo. En Cornell enseñamos liderazgo no solo a los estudiantes de posgrado y graduados, sino también a ejecutivos. Existen habilidades que puedes aprender para convertirte en un mejor líder, ya sea construir confianza, mejorar tu comunicación o desarrollar una mentalidad más estratégica. Así que enseñamos todas estas cosas aquí en Cornell y creemos firmemente que podemos formar o crear mejores líderes. Pero también agregaría que vale la pena retroceder un poco y considerar tu pregunta sobre cómo algunos de estos programas pueden ayudar en ese sentido.
Nos referimos a estos como programas de inscripción abierta. Tenemos empresas allí que compiten entre sí, están en la misma sala y traemos líderes de las mejores empresas de bienes de consumo como Kionova. Traemos líderes de los mejores minoristas y canales omnicanal como Walmart y Sam's Club. Espera, y todos se conectan y pueden compartir aprendizajes. No se comparte nada confidencial que ocurra en la sala, pero esa es una excelente manera. Si eres muy miope y llevas mucho tiempo en un solo puesto en una empresa, te expones a cosas nuevas. De hecho, en la primera cohorte que tuvimos, trajimos a Dick's Sporting Goods. ¿Y quién hubiera pensado en Dick's Sporting Goods junto con Kianova? Creo que vendes algunos productos allí. Supongo que hay algunos Pop Tarts que podrían ayudarte a batear más rápido. Quién sabe. Pero los artículos deportivos en Kionova. Pero juntos escribimos a la señora. Yo pensé, wow, están haciendo eso allí. Y uno de sus líderes habló sobre la crisis que atravesaron. Sus tiendas estaban cerradas. No despidieron a la gente, las tiendas estaban cerradas durante la pandemia, pero tuvieron que encontrar una manera de poder atender a sus clientes rápidamente y unirse como equipo. Y no creo que hayan perdido a muchas personas debido a la cultura y los líderes que tenían en esa organización. Sí, fue bastante interesante aprender eso. Recuerdo específicamente que siempre hablaban del atleta que entra, del atleta que está entrando a su tienda y conocen también a sus compradores, que fue realmente genial poder aprender de una empresa así y obtener esos conocimientos. Estaban completamente enfocados en su comprador. Lo llamaban el atleta. Sí. Jason, ¿puedo devolverte una pregunta? Por favor, hazlo. De hecho, normalmente así es como termino mis episodios de podcast, así que ¿por qué no hacerlo desde el principio? ¿Por qué no? Hablas con muchas empresas, muchas startups, muchas empresas tecnológicas, empresas grandes, pequeñas, consultores. Así que si te preguntara, ¿cuáles son las características que ves en algunas de estas empresas líderes con las que hablas? ¿Cuáles son las características de sus líderes y especialmente de estas startups? ¿Y cómo abordarías la pregunta que nos acabas de hacer? ¿El líder nace o se hace? Creo que hay elementos de ambos que son importantes. Creo que hay personas que simplemente tienen una personalidad magnética, natural o lo que sea y parecen gravitar de manera natural hacia posiciones de liderazgo y la gente parece querer que ellos lideren porque simplemente tienen ese intangible en su personalidad que te hace pensar, wow, esta persona es un líder nato. Pero también hay muchos líderes que quizá no nacieron con lo necesario, por así decirlo, pero lo aprendieron en el camino y desarrollaron las habilidades requeridas para llevar a sus empresas a la grandeza con el tiempo. Y he tenido el privilegio de trabajar para ambos tipos de líderes durante mi carrera y de trabajar junto a ambos tipos de líderes en mi carrera. Así que creo que pueden hacer. Muchas de esas habilidades pueden estar simplemente en tu naturaleza y en tu personalidad. Pero también creo que puedes adquirir una enorme cantidad de habilidades de liderazgo además de eso. E incluso las personas que nacen con ello, eso es como una piedra en bruto, es un diamante en bruto. Exacto. En muchos casos necesitan que se refine con la experiencia real de la vida. Eso pule algunos bordes ásperos y nos baja los humos al avanzar en la vida, especialmente a quienes tendemos a tener confianza o, a veces, exceso de confianza, ¿verdad? Así que sí, se puede aprender. Pero algunas de las características clave que veo en el liderazgo que perdura en el tiempo, a diferencia de los líderes fugaces que tal vez alcanzan la prominencia muy rápido pero se queman igual de rápido, las personas que veo que tienen longevidad sin duda tienen un gen de la empatía muy desarrollado. Realmente, de alguna manera, han logrado cultivar un sentido de empatía en su mente y en su corazón hacia las personas y creo que muchas veces aquellos a quienes ponemos en un pedestal, los líderes globales que admiramos, a veces lo que hacen y cómo lo hacen, no es algo muy fácil de replicar. Y hay muy pocas personas en el mundo que podrían ser como Steve Jobs, sin importar cuánto estudien a Steve Jobs. Esa es simplemente la realidad. Y diría yo que él fue el líder más empático de todos los tiempos. Algunas de las historias que me contaron tras bambalinas tal vez no sean las mejores, pero logró construir una gran empresa que ha resistido la prueba del tiempo. Pero los líderes que están en las trincheras, especialmente aquellos que se convierten en grandes generales en tiempos de guerra y no solo en tiempos de paz, creo que tienes que pasar por algún tipo de prueba de fuego en tu mundo, en tu vida. Tiene que haber algún tipo de obstáculo que hayas superado para realmente convertirte en un líder bastante completo y eso te lleva a tener una buena empatía como líder.
Porque hay muchos generales muy buenos en tiempos de paz, cuando todo va bien y todo crece y es champán y cocaína, eso, la vida es bastante fácil. Pero para alguien como yo, que ha pasado por eso, he vivido en 3 países diferentes. He pasado por múltiples recesiones, incluyendo la crisis financiera global y el colapso de las .com. He vivido todo eso. Así es, hemos pasado por una pandemia. Yo trabajaba en una agencia durante la pandemia y pasamos de que todos nuestros clientes pusieran en pausa absolutamente todos los proyectos de comercio al mismo tiempo al inicio de la pandemia, a que literalmente en 2 meses todos quisieran todo para ayer porque se dieron cuenta de que todo se estaba moviendo al entorno digital. Creo que tienes que haber pasado por momentos realmente difíciles para ver si eres capaz de superar esos tiempos complicados. Y creo que sí lo es. Tienes que tener un poco de cicatrices, ¿verdad? Y eso también te enseña que el mundo no se va a acabar. La próxima vez que ocurra una recesión, la próxima vez que entre un nuevo competidor al mercado, la próxima vez que tengas que hacer despidos masivos, de lo contrario vas a salir del negocio la próxima vez que tengas que hacer alguna de estas cosas. Simplemente creo que es muy difícil discernir si tienes lo que se necesita para ser un buen líder hasta que no has pasado por las pruebas y tribulaciones de un líder. Así que para mí esas son algunas de las características que he visto en personas que pueden mantenerse positivas, que pueden ver el lado bueno en la mayoría de las situaciones, pueden crear una visión en la que la gente quiera participar y de la que quieran formar parte, ese elemento de contar historias del que hablaste, Dan. Todavía no he visto a un gran líder que no pudiera contar una gran historia. Eso es un hecho absolutamente fundamental. Es muy difícil ser un gran líder, crear una cultura de liderazgo a tu alrededor y que la gente quiera subirse al autobús de tu viaje, a menos que puedas pintar una imagen realmente clara y bonita de cómo se ve ese viaje y cuál es la luz, cuál es el arco iris, cuál es la olla de oro al final del arco iris por la que estamos luchando aquí. Esos son algunos de los rasgos de liderazgo que he visto y que realmente me llaman la atención. Pero he visto líderes de casi todos los tipos de personalidad que puedas imaginar. Una vez trabajé para un gran líder que era un introvertido extremo, el líder más introvertido para el que he trabajado. Un gran líder. He trabajado con algunos extrovertidos extremos en el otro extremo del espectro. Así que no creo que necesariamente haya un conjunto rígido de rasgos de carácter o signos zodiacales, o como quieras llamarlo, que hagan a los grandes líderes. Pero definitivamente creo que los fundamentos tienen que estar ahí, que tienes que tener un corazón para las personas y creo que tienes que ser un gran narrador de historias. Sí, vaya, eso es mucho. Seguí pensando mientras hablabas que también me viene a la mente la palabra determinación. Simplemente superar una reestructuración, tener que hacer despidos, crear un nuevo negocio o lograrlo. Sí, lograr que la gente se una detrás de algo y que no les paguen mucho, pero necesitas que consigan algo juntos. Así que esos son excelentes. Y estaba pensando en esta conversación que estamos teniendo hoy y tengo un montón de preguntas que también me encantaría hacerte, pero cuando se trata de líderes, enseño a muchos estudiantes de pregrado aquí en la Universidad de Cornell y me gusta pensar que mi trabajo ahora es una mezcla de educación y entretenimiento. Claro que podría decirles a mis estudiantes nada de iPhones, iPads o computadoras en clase, pero usar la IA como herramienta. Así que en mi campo es una herramienta importante, pero estoy compitiendo con videos de TikTok. Si mi clase o lo que sea de lo que esté hablando es aburrido, los pierdo en minutos. Así que mi siguiente pregunta, y no quiero monopolizar aquí con muchas preguntas, es que estoy tratando de enseñar a los jóvenes cómo estar preparados para la industria. Sin embargo, tenemos la IA y la IA generativa quitando empleos. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Y tal vez sé que Miss ha enseñado a la gente cómo usar algunas de esas herramientas. ¿Qué opinas sobre cómo será el mercado laboral con toda esta nueva tecnología entrando en juego? Creo que son excelentes preguntas. Permíteme volver a ese primer punto donde mencionaste la perseverancia y justo ayer publiqué algo en LinkedIn hablando de cómo los 2 primeros, llevo ya un tiempo en el negocio como consultor independiente, he estado en el comercio electrónico por más de 25 años, pero como consultor independiente llevo un poco menos de 5 años. Y publiqué sobre el hecho de que los 2 primeros años de mi consultoría, cuando me independicé, fueron bastante desafiantes. Me tomó tiempo construir una cartera sólida y utilicé el término de que, al principio, a menudo me sentía primero como un evangelista del comercio electrónico B2B y en segundo lugar como un emprendedor.
Así que estaba tratando de crear demanda, ayudando a educar a la industria de que hacia ahí se está moviendo el sector. No querrás quedarte fuera, necesitas participar en esto, de lo contrario te vas a quedar atrás. Y por eso necesitamos educar al mercado de que este es el cambio que está ocurriendo y luego con suerte al educar al mercado yo terminaría estando en la mente de todos. Con suerte, cuando algunas de estas empresas decidieran embarcarse en ese camino de transformación digital, verían con mi ejemplo que yo estaría en posición de poder ayudarlas, guiarlas, apoyarlas, asesorarlas, etcétera. Pero yo ya había estado creando contenido para cuando todo este tema de la muerte del contenido orgánico realmente empezó a cobrar fuerza. E incluso en LinkedIn el alcance orgánico es realmente bajo ahora y es más difícil que nunca destacar entre el ruido. Para ese entonces ya llevaba una década creando contenido a gran escala. Y así que la realidad es que eso requiere una visión a largo plazo del mundo y yo sabía cuando comencé mi consultoría que quería apostar fuerte por el B2B porque vi que ahí era donde el mercado iba a ser más grande en el futuro, ya que éramos muy pocos en la industria con esa experiencia profunda en el mundo B2B y que podíamos ayudar a las empresas a unirlo todo. Además, el B2B era mucho más inmaduro desde la perspectiva de la transformación digital que el mundo minorista B2C y D2C. Ellos eran mucho más maduros, algo así como el 98%. El otro día leía una estadística, el 98% de los negocios B2C y D2C ofrecen comercio electrónico, mientras que menos del 60%, según categoría y sector, lo hacen en B2B. Así que sabía que ahí estaba la oportunidad de crecimiento. Pero, hombre, tuve que tener mucha confianza en mí mismo y mantenerme firme en mis convicciones durante mucho tiempo antes de que el mercado diera la vuelta y empezara a venir a mí en vez de que yo tuviera que ir hacia él. Y en relación a lo que mencionaste de la determinación, simplemente tuve que tenerla. Y sinceramente tengo que ser honesto, fue Gary Vee quien me sacudió hace más de una década. Me sacudió muchas veces con su contenido y diciendo, oh, ¿crees que eres un líder de opinión? Genial, expon tus ideas al mundo y deja que el mercado decida. ¿Crees que eres tan inteligente, que tienes tanta experiencia, que tienes algo importante que decir? Pues dilo de una vez y deja que el mercado decida si tiene relevancia para ellos o si importa en el mundo. Y me cansé tanto de escuchar eso. Yo estaba como, está bien, Gary Vee, simplemente empezaré a publicar contenido y confiaré en el proceso. Nubes y tierra, todo el asunto, ¿verdad? Y yo estoy, él dijo de manera muy famosa en ese entonces cuando empecé a escucharlo, que no necesariamente sabrás qué cosas buenas surgirán de crear contenido y compartir tus ideas con el mundo. No sabrás de antemano qué cosas buenas, pero créeme, algo bueno saldrá de eso. Y puede que tome años descubrir cuáles son esas cosas buenas, pero sucederá. Solo tienes que confiar en el proceso. Y él tenía 100% razón. Los amigos que he hecho en esta industria, la oportunidad de hablar en conferencias, de conocer amigos que se convirtieron en clientes, de obtener mejores puestos, de iniciar mi propia agencia mucho después de haber construido una marca personal. Estas son cosas en las que simplemente tienes que tener fe, que aquellas personas que vinieron antes que tú y lograron quizás un cierto grado de éxito, que tal vez te gustaría emular, si tienes alguna creencia de que lo que dicen es verdad, entonces tienes que estar dispuesto a esforzarte durante un periodo sostenido de tiempo para lograr lo que ellos han logrado. Porque te lo puedo garantizar, ninguna de esas personas que ves que lo lograron de la noche a la mañana en nuestra industria, ninguna de ellas lo hizo. Es como ese dicho, 10 años para convertirse en un éxito de la noche a la mañana. Lo creo totalmente porque es así, es una historia, ¿de acuerdo? Ocasionalmente alguien se vuelve viral, pero el 99% de las personas allá afuera ponen esfuerzo durante mucho tiempo para ver el éxito que ven. Así que eso es lo primero que diría, que esto de la perseverancia es algo real, es algo real. Tienes que estar dispuesto a trabajar durante mucho tiempo y en realidad tienes que amar el proceso, no el resultado. Así que me encanta, por ejemplo, el hecho de que tú y yo podamos tener esta conversación hoy. Me gusta tanto la gente que me levantaría y haría esto todos los días. Si pudiera ganarme la vida solo con esto, eso es lo que haría, porque me gusta tanto. Así que para mí, sin importar cuántas personas vean esto, lo escuchen, actúen en consecuencia o lo que sea, lo disfruto. Simplemente disfruto el proceso en sí, sin importar el resultado. Ahora, el resultado es agradable, pero simplemente amo el proceso. Y creo que tienes que hacerlo. Si enfrentas cada desafío con la mentalidad de que el objetivo es aprender, no necesariamente ganar, entonces nunca puedes perder.
Mientras obtengas al menos una enseñanza de cada situación, entonces eres un ganador en la vida, al menos para mí. Así que ese es el tipo de determinación de donde yo vengo. Pero no fue necesariamente una idea mía. Fue que tuve a muchas personas inteligentes que modelaron ese comportamiento a mi alrededor cuando entré en esta industria. Y creo que eso es algo realmente importante, que existen modelos para cualquier cosa que queramos lograr. Hay alguien ahí fuera que ya ha modelado esto antes que nosotros. Está bien. Y ya he estado hablando de eso por tanto tiempo que olvidé la segunda pregunta que hiciste. Estuve escuchando atentamente y estoy de acuerdo contigo. Y ni siquiera recuerdo cuál era la segunda pregunta que te hice. Quizás Toisa, ¿recuerdas? No sé. Hay una cosa que respondiste. Me encanta, me encanta. Toys, lo que sabes, desde tu perspectiva, es que has estado en esta industria durante muchísimo tiempo. ¿Cuáles son algunos de los rasgos de carácter que usted ve en los líderes y que le llaman la atención? Dices, mira, desde el principio, cuando conozco a alguien, puedo decir si tiene lo necesario para ser un buen líder. En nuestra organización, Sí, yo añadiría la resiliencia, y esa puede ser una habilidad que se aprende. Es increíblemente importante porque tienes que ser resiliente ante el cambio. Hay tantas cosas que analizar sobre ser resiliente, así que definitivamente diría que es una habilidad que se puede aprender. Y se trata del bienestar y de todas las cosas que lo componen. Y como buen líder tienes que ser capaz de encontrar realmente el equilibrio y lograrlo a través de la resiliencia. Y Jason, si puedo añadir algo aquí, y si alguien me pregunta qué tengo yo, uno está en la universidad ahora, otro ya se graduó y otro está haciendo su doctorado aquí. Y luego enseño, no sé, a 300 chicos al año. Y cada año alguien me pregunta cuáles son los cursos más importantes que se deben tomar. Y por supuesto yo digo, sí, tienes que ser inteligente. Tienes que tomar matemáticas, Inés, programación y tecnología. Pero lo más importante que les digo, ya sea a un padre o incluso a un estudiante, es que agrupen todo bajo comunicación, narración de historias, la capacidad de conectar. Como acabas de decir, Jason, amistades, relaciones, contar historias. Tengo un libro sobre eso. En realidad es un libro que obtendrías si fueras a ver a un terapeuta, si estás en una relación romántica o algo así. Se trata de las relaciones y de entender a tu pareja, sea quien sea con quien estés en esa relación. Creo que esa habilidad es probablemente la más importante que necesitan adquirir y con la que salen de aquí. La experiencia de 4 años aquí en la universidad. Sé que en el mundo ejecutivo es un poco diferente, pero yo añadiría eso. me encanta eso. Y recordé tu segunda pregunta que era sobre la IA. ¿Tienes estudiantes que te preguntan sobre la IA y lo que eso va a significar para su carrera y si siquiera deberían entrar en esta carrera? Pero, y esta sí la voy a recordar, pero quería mencionar una última cosa que encaja muy bien con lo que acabas de decir. Leí hace varios años, deben ser unos 15 años ya o algo así, el libro de los 5 lenguajes del amor, ¿verdad? Y eso fue un cambio radical para mí en cuanto a la comunicación interpersonal con personas importantes y similares. Pero en realidad descubrí que ese libro era igual de importante al aplicarlo al liderazgo de equipos y la interacción con otras personas en un entorno laboral. Porque de la misma manera que no todos interpretan el amor igual, tampoco todos interpretan cualquier tipo de comunicación que les transmitimos exactamente de la misma forma. Y por eso tenemos que entender cómo las personas que están en nuestro ámbito de influencia prefieren recibir información, cómo la reciben mejor, cómo aprenden mejor. Yo no soy un aprendiz de escuela, nunca fui a la universidad, soy un aprendiz autodidacta, así que aprendí de una manera aprendí haciendo y por eso aprendo de formas muy diferentes. A diferencia de mi esposa, que fue a la universidad y obtuvo un título, a ella le encanta el ambiente de aprendizaje universitario, le encanta el entorno terciario, y por eso creo que tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero también tenemos que conocer a quienes nos rodean. Si queremos educarlos, si queremos llevarlos en un viaje de aprendizaje con nosotros, si queremos pintar una visión en la que sientan que pueden ser parte de ella, la manera en que ellos reciben eso va a ser muy y la manera en que necesitan recibir eso y la forma en que se les debe presentar puede ser bastante diferente dependiendo de su personalidad y su rasgo de carácter natural. Así que eso es lo primero que diría. Esto es lo segundo que diría. La IA, sí.
Mira, no creo que nadie que te diga que sabe exactamente a dónde va a llegar todo este tema de la IA esté diciendo la verdad. Creo que o te están mintiendo o están delirando, porque no creo que ninguno de nosotros lo sepa. Pero aquí hay un reconocimiento de patrones que creo que quienes hemos estado en la industria por un tiempo, tú has estado en la industria por más de 2 décadas. Ha habido algunas disrupciones de esta magnitud antes, incluyendo y hasta la llegada del Internet original. Tengo la edad suficiente para recordar una época antes de Internet, cuando no teníamos Internet. Recuerdo la llegada de Internet. Recuerdo el acceso por dial-up, recuerdo los tablones de anuncios, recuerdo, ya sabes, todo eso de la llegada de Internet. Y luego, en un mundo post-Internet, recuerdo la disrupción que trajo el móvil a nuestra industria, que fue la segunda fuerza más disruptiva en nuestras vidas, donde este pequeño aparato aquí se convirtió en el control remoto de nuestras vidas, tan disruptivo como lo fue Internet. Ahora creo que la inteligencia artificial es el próximo gran disruptor. Es la cuarta o quinta, o como quieras llamarla, revolución industrial. Y sí, va a reemplazar algunos trabajos. Cuanto más uso la inteligencia artificial, más seguro estoy de que los humanos no van a desaparecer pronto. Porque te digo, cuando veo la cantidad de alucinaciones, cuando veo la cantidad de tonterías, es basura entra, basura sale, ¿verdad? La intranet está llena de una colección de información que va desde basura absoluta hasta las expresiones más inteligentes de la humanidad y la máquina, ¿verdad? Y todo lo que hay en medio. Y como resultado de eso, creo que, ya sabes, la inteligencia artificial, que en gran parte ha sido entrenada con el corpus de información de todo Internet, varía en calidad desde algo muy malo hasta un wow. Esto es como una bola de cristal. Y todo lo que hay en medio. Y he utilizado muchas tecnologías de IA en los últimos años y sigo haciéndolo. Y no podría hacer lo que hago sin ella, al menos no a la escala en la que lo hago. Así que la IA es transformadora, absolutamente. Pero creo que las habilidades blandas en realidad van a volverse aún más importantes en el mundo futuro, no menos, porque esa es la uni. Creo que la creatividad y las habilidades blandas, esas son las dos cosas. Es interesante porque Facebook hizo un estudio, creo que fue hace unos 6 o 12 meses. Publicaron una investigación cuando estaban trabajando en su proyecto Lauma en el preentrenamiento y demostraron que con datos de entrenamiento sintéticos generados por IA en solo 2 generaciones, la producción de la IA basada en datos sintéticos era completamente ininteligible. La IA todavía necesita insumos de datos humanos, interacciones humanas, conversaciones humanas para construir datos de entrenamiento a su alrededor. Y así es, yo simplemente no soy fatalista. Creo que la IA es probablemente la mayor amenaza existencial que la humanidad haya enfrentado jamás. Sí. Creo que todos podemos tener un impacto realmente positivo a la hora de dar forma al futuro de la IA y a cómo la incorporamos a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Sí. Así que esa es mi posición sobre la IA. Jason, tenías carne y amor. En, Sí, lo es. Es un momento interesante, al menos desde mi punto de vista. sí, absolutamente. ¿Cuáles son tus? A medida que nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, agradezco mucho su tiempo. Ha sido absolutamente increíble hablar con ustedes dos hoy. He recibido la educación que esperaba, que es, Grace, ¿qué estás viendo en el espacio de la IA? Y obviamente hay mucho miedo y temblor, pero aquellos que ya hemos visto disrupciones, estamos tratando de abrazarlo lo mejor posible. Al menos trato de mantener a mis clientes tranquilos con la IA, diciéndoles, en el 99% de los casos van a adoptar la IA a través de sus proveedores de plataforma, quienes están incorporando la IA en su tecnología. No tienes que hacerlo. No es como si tuvieras que descubrir cómo integrar la IA en lo que haces de forma independiente. Va a llegar a través de cada pieza de software que introduzcas en tu negocio. Pero dime, ¿cuáles son tus opiniones sobre la IA y el futuro cercano? Sí, definitivamente estamos adoptando la IA. Así que, tal como dijiste, es realmente importante adoptarla, tenerla. Puede ser tu socio inteligente, pero tienes que saber en qué momento debe intervenir la conexión humana. Y como mencionaste antes, Jason, esas habilidades blandas, o como preferimos llamarlas, habilidades transferibles, son increíblemente importantes para seguir aprendiendo. Y es esa combinación la que realmente te ayudará a aprender, crecer y prosperar. Así que no diría que estamos retrocediendo de ninguna manera en cuanto a la IA. Estamos avanzando al 100%, pero haciéndolo de una manera segura. Sí. Sí.
Jason, debo admitir que cuando Zappos empezó a vender zapatos en línea, yo era de esas personas que decían que nadie iba a comprar en un sitio web. Tienes que probártelos, ver cómo se sienten, caminar por el edificio y asegurarte de que realmente te quedan bien, no solo que se vean geniales. ¿Cómo vas a saberlo? Solo mirando en ese entonces una imagen bastante mala en línea. Poco sabía yo que sería un negocio gigantesco. Así que he aprendido y ahora lo sé. Así que, al menos desde el punto de vista educativo, va a ser una herramienta. Y como dijiste, hay muchos problemas, desafíos, cuestiones que la IA va a traer a la humanidad si la abordamos con un sí. Es una herramienta para hacernos mejores, más fuertes, más rápidos, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que hay humanos controlándola, hay humanos usándola y hay humanos que tanto obtienen el valor como hacen que todo suceda. Así que estoy de acuerdo contigo en no perder eso de vista también. Pongámoslo de esta manera. Creo que los eventos presenciales como las conferencias, este va a ser mi año más ocupado de conferencias desde el COVID. Antes del COVID solía asistir a muchas conferencias, pero este año he ido a más conferencias y he hablado en más conferencias que antes de los años del COVID. Y te digo, me encanta muchísimo. Quizás antes del COVID lo daba un poco por sentado, para ser honesto, y pensaba, Dios mío, otra conferencia. Pero ahora que tuvimos ese aprendizaje con el COVID y siendo yo una persona tan física, me encanta estar rodeado de otras personas y sentir su energía. Simplemente se siente diferente. Es otra cosa cuando estás físicamente en el mismo lugar, compartiendo una bebida con alguien y hablando de trabajo en persona. Es simplemente algo muy distinto y lo extrañé muchísimo. No creo que me haya dado cuenta de cuánto lo extrañaba. Ahora que he vuelto al circuito de conferencias, te digo que creo que con la posibilidad de crear podcasts completamente generados por agentes y el hecho de que ya no se puede confiar en lo que ves o escuchas en casi ningún medio en Internet, ya sea sintético o real, creo que las conversaciones largas como esta, donde alguien tiene un historial de crear contenido real y genuino y es conocido por ello, combinadas con experiencias presenciales, creo que los deportes en vivo, las conferencias en vivo, los eventos en vivo, las actividades en vivo, todas esas cosas van a adquirir un nuevo nivel de valor e importancia en nuestras vidas, especialmente ahora que el contenido sintético creado por IA, el contenido generado por usuarios y todo lo demás empiezan a invadir Internet a gran escala. Tengo la sensación de que lo presencial, ese campo energético humano, y no es que sea un amante de los árboles, hay algo, hay una energía bioquímica entre los humanos que no se puede describir exactamente y simplemente no es lo mismo en una videollamada de Zoom. Así que apuesto por las actividades en vivo, los eventos en vivo y las conexiones presenciales que tendrán más importancia en el futuro, no menos. Así que, Jason, deberías acompañarnos alguna vez. Sí, me encantaría. De verdad, me encantaría. Sería imperdonable perdérselo. Justo iba a invitar a Jason. Voy a hacer la invitación aquí mismo en este podcast. Tienes que venir a Ítaca a uno de nuestros programas. No puedes caminar por el jardín botánico y oler las flores. No puedes caminar por la Cascadilla Gorge o Sika Falls, ni probar nuestro helado en el Dairy Bar de Cornell, que es tan rico en grasa butírica que ni siquiera se le puede llamar helado. Eso no lo puedes hacer con la IA. Tienes la invitación para venir a acompañarnos. Gracias, chicos. Definitivamente aceptaré la invitación. Lo hablaremos fuera de línea y haremos algunos planes. Me encanta la idea. Han sido absolutamente fantásticos. He disfrutado muchísimo esta conversación. Voy a dejar un enlace a sus perfiles de LinkedIn en las notas del programa. Aparte de eso, ¿cómo prefieren que la gente los contacte para conversar sobre todo lo digital, sus programas, su centro de aprendizaje, todo ese tipo de cosas? ¿Cómo les gusta que la gente se ponga en contacto con ustedes para tener esas charlas? LinkedIn me parece perfecto. LinkedIn también es genial o siempre pueden contactarnos en Cornell. Edu, pero LinkedIn es perfecto. Me encanta. Andisa, voy a hacerlo. Dan ha podido hacer algunas de sus propias preguntas aquí, pero voy a pasarte el micrófono y dejar que me hagas cualquier pregunta que quieras antes de que terminemos y cerremos esto. Oh, genial. Gracias, lo aprecio. La mía es personal, si está bien. Por favor, adelante. ¿Te gusta el motocross? Tengo. Acabo de comprar una moto de cross KTM y está frente a mi casa. Crecí conduciendo motos de cross desde los 3 años. Me gustaba competir cuando era más joven, luego me pasé a las motos de calle en mi adolescencia y he sido motociclista toda mi vida. Wow. Bueno, uno de mis muy buenos amigos es 6 veces campeón mundial de motocross. ¡Wow! Eso es increíble. Me encanta eso.
Casi cualquier cosa con motor. Soy un entusiasta de los engranajes. Me encantan motos de agua, el paracaidismo, el parapente. Iba a obtener mi licencia de paramotor antes de dejar Nueva Zelanda. Tengo que retomarlo nuevamente. Cualquier cosa que tenga motor, cualquier cosa que tenga adrenalina, me encanta. Así que sí, me encantan las motos de cross, me encantan las motos de calle. Sí, me encanta cualquier cosa del 2, es genial. Eso es increíble. Un poco de peligro, pero bueno, todo es diversión. Sí, sí. Mi esposa y yo no tenemos hijos, así que es una de las razones por las que todavía me encanta hacerlo. Si tuviera hijos, tal vez sería un poco más cuidadoso, asegurarme de que papá siga estando por aquí un tiempo. Pero soy papá de peludos, así que igual tengo que estar presente. Escuchen chicos, ha sido muy divertido, lo he disfrutado mucho y espero que podamos hacer esto de nuevo pronto. Si quieren mentoría gratis de Jason, vayan a greenwoodconsulting.net, deslicen hasta el final y hagan clic en Get Mentored by Jason.